esto es más de un gusto y una pasión, pero también de una preparación. Yo soy de las que cree que hay que quitarle a la mujer ese chip de la cabeza de solamente servimos para presentar, o solamente servimos para leer trinos en un programa, o solamente servimos para dar comerciales. No, yo creo que las mujeres servimos para argumentar, sea de tenis, sea de béisbol, sea de rugby, no sé, o sea de fútbol, que es lo que la mayoría nos gusta. Siempre hay que ir un paso más adelante, lamentablemente. ¿Por qué? Porque aunque yo soy de las que cree que el medio no es machista, la audiencia todavía le hace mucha falta de educación en cuanto a la mujer. Entonces tú ves constantemente que por una opinión que doy yo y la puede dar Hernán Peláez, como la dio Hernán Peláez, maravilloso, pero si la da Pilar, vaya y lave los platos, cuide a los hijos, váyase para la cocina, y eso pasa mucho. Entonces, eso nos exige a nosotros prepararnos un poquito más, un poquito más, un poquito más de lo que lo hacen los hombres. Yo lo único que le digo a la mujer periodista deportiva es que esté muy segura de llegar acá y que lo haga por su talento, o sea, que se prepare todos los días y que todos los días lo coja como reto y que su competencia es ella misma. El desafío más grande que yo tuve lo viví en la final del Mundial, porque cuando estábamos discutiendo quién iba a cubrir la final del Mundial de Rusia 2018, que no estaba Colombia, había acabado de ser eliminado por Inglaterra, estábamos hablando de dos países que no hablan el español. Entonces ahí ya había una dificultad. Más allá de que se hable el inglés, cuando tú te enfrentas a ese tipo de selecciones, a veces, por ejemplo, Francia, yo que he tenido la oportunidad de ir allá a cubrir selección Colombia, el francés, si alguno de aquí ha ido sabe que lo que estoy diciendo no es mentira, es muy arraigado a su lengua. Ellos prefieren que les hablen en francés o en español antes que en inglés. Ellos odian que les hables en inglés. Y a veces se pinchan y dicen, pues no te voy a hablar en español, te hablo simplemente en francés. Entonces ya en el reto idiomático yo utilicé una estrategia que fue de supervivencia, literal, y fue hacerme al lado de los periodistas españoles. Como ustedes bien saben, pues en Croacia, por ejemplo, estaba Modric, en esa Francia ¿cómo se llama el defensa? Varane, estaba Mbappé, estaba Griezmann, jugadores que están en la Liga de España y que, por supuesto, tienen que saber el idioma. Y ahí es arriesgarse, o sea, no es esperar a que pare el jugador o no, sino arriesgarse y empezar a preguntar y mirar cómo hacías y guerreártela, pues guerreártela así si fueras colombiana. Yo me paré con ellos y esos tipos medían 30 metros más que yo no sé cuánto, y no me importó, yo me paré en la baranda y yo los llamaba a todos y a todos les hacía preguntas y a todos les hablaba de Colombia. Y fue una experiencia y un reto muy, muy, muy grande. Fue cubrir casi hora y media, estuvimos en ese carrusel y prácticamente todo lo sostenía yo, hasta Didier Deschamps, el entrenador de Francia que no habla casi español, lo retaba, o sea, me reté a entrevistarlo en directo y lo hice gracias a que un colega español, mientras yo le preguntaba en español, él hacía la traducción en francés. Entonces, bueno, fue muy, muy, muy bacano, fue un reto muy grande que me dio mucho susto, pero lo saqué adelante. Y ese ha sido una de mis mayores experiencias. Mucha gente que quiere conocer qué es Colombia en el deporte, cómo ven a nuestra selección, cómo ven a nuestros deportistas, a quienes conocen, a quienes no conocen, cuál es el estigma que tienen de nuestro país. Entonces uno no solamente va como el representante de semana que va a traer información a Colombia, sino también pues como el periodista que representa un país. Y en eso uno tiene que estar muy preparado. Porque incluso te preguntan hasta de temas políticos, o sea, la gente todavía cree en Europa que nosotros vivimos de la época de Pablo Escobar y el taparrabos, cosas que uno dice como, ellos juran que Colombia es un tierrero, entonces eso también tiene que ser, digamos, de digna representación, de no salir a pelear allá y decir, ay, ¿qué les pasa? Vean, no me vean así tal, no, sino con argumentos mostrarles y con tu buen trabajo lo que es el país. Entendimos que las mujeres están lo suficientemente preparadas para que tengan esa oportunidad que a muchas se les fue negada en el pasado, pero que sí hemos empezado a aprovechar esos espacios. Entonces, por supuesto, ha cambiado. Por supuesto, un ambiente que antes era absolutamente dominado por hombres ha ido cambiando en diferentes escenarios y desde diferentes perspectivas. Yo creo que sin duda esto se trata de un cambio también histórico a nivel social.
Es decir, en la medida en que las mujeres fueron ganando espacios en todos los escenarios de la sociedad, también pasó lo mismo con el deporte. Entonces, primero es eso. Creo que vivimos un momento histórico muy importante en el cual la mujer ha ganado esos espacios a través de su trabajo y a través de luchas que se dan en otros sectores. Es decir, cuando nosotros hablamos de equidad salarial, por ejemplo, en el fútbol, evidentemente siguen existiendo cánones y siguen existiendo estereotipos que hacen que para las mujeres sea más difícil llegar no solo a roles de liderazgo, no solo en el deporte, sino en muchos otros escenarios, el famoso techo de cristal, hasta aquí llegamos, luego ya está, digamos, destinado para los hombres. Y yo creo que siempre, digamos, el punto de llegada es la normalización. El día que ya no nos parezca extraño que una mujer está relatando, como ya está pasando en ESPN, con Lorna del Carril, por ejemplo, relatando un partido, ese día es en el que ya creo que lo habremos logrado. El día que no sea noticia que una jueza está pitando la final de la Champions como una gran novedad, sino que simplemente la mujer más preparada en cualquiera de los escenarios tenga la oportunidad de brillar o de destacarse en eso que sabe hacer, pues creo que ahí lo habremos conseguido. Pero lo que sí pasa con las mujeres es algo que yo dije un día en Twitter hace poco, es que cuando una mujer entra, abre una puerta, entramos todas. Entonces no se trata solo de ser la mujer de una mesa, sino intentar con toda esta experiencia que estamos ganando, con todos estos espacios que estamos ganando, también en ese punto de la opinión, de la visibilidad, tengamos esos mismos espacios. Un poco lo que están pidiendo las audiencias hoy en día es verse representadas. La representación es muy importante. Tiene que ver con que si las mujeres somos la mitad de la población, es evidente que queremos vernos en esos espacios y que además esos roles lo que también hacen es generar referentes para las niñas o jóvenes que vienen detrás. Entonces, para mí, por ejemplo, que ya había a mujeres como Claudia Elena Hernández, como María Elena Chavarro, como Liliana Salazar, para mí no era tan descabellado, aunque seguía siendo un mundo de hombres, pero yo sabía que había mujeres que lo estaban haciendo. Hoy en día, con la aparición de muchas otras, además mujeres más jóvenes, en diferentes roles, creo que eso es lo que estamos logrando. Yo creo que los cánones estéticos evidentemente están siendo revaluados, pero están siendo revaluados en la sociedad. Yo siempre lo digo, los Juegos Olímpicos vamos preparados para hablar de deporte, pero los Juegos Olímpicos siempre nos ponen una agenda que va más allá. Entonces Simone Biles nos empieza a hablar de salud mental. Ojo, que el periodista tiene que aprender que estamos en una época, en una era en donde la salud mental cobra una relevancia diferente. Tuvimos unos olímpicos donde empezamos a hablar de atletas transgénero. Necesitamos estar preparados para entender qué discusiones se dan en torno a la inclusión también en ese escenario. Entonces creo que lo que está cambiando es el mundo, se está transformando y de a poco medios grandes, pequeños se están dando cuenta que al final lo que se necesitan son unas voces muy potentes que representen esas audiencias y que las audiencias evidentemente que cada vez son más calificadas porque tienen acceso a la información. Lo que les interesa es encontrarse con una persona que evidentemente tenga una buena puesta al aire, porque eso hace parte del trabajo, una buena puesta al aire radial o una puesta al aire en televisión, pero que también lo que nos importa es lo que tienen que decir o lo que nos pueden decir. Y aquí esto lo linkeo perfectamente con lo que yo creo que es el periodismo. El periodismo es explicarle o ayudarle a la gente a entender cosas de la vida. Yo diría que fue el primer mundial, yo tengo 2 mundiales, yo cubrí el del 2014 y el 2010, el 2018 y tengo 5 Copas América. Pero para mí, y siempre se lo digo a todos los estudiantes de periodismo, hay que aprender a darse cuenta de dónde estamos, ¿no? Al final nosotros como que vamos un poco en piloto automático por la vida y no nos damos cuenta de lo que estamos viendo. Entonces, un poco lo que siempre les digo es hay que levantar la cabeza del celular y mirar, ¿no? Mirar lo que está alrededor. Entonces, cuando yo me siento en el partido inaugural del Mundial de Brasil, me di cuenta de a dónde había llegado. O sea, ya había viajado, ya había llegado, ya había estado cubriendo a la selección un mes antes en Cardales, en Buenos Aires, en Argentina. O sea, yo hice un cubrimiento de casi 60 días del Mundial, porque nos fuimos a acompañar a la selección desde antes a Buenos Aires. Y es darse cuenta,
¿no? Y esa conciencia permite mejorar y permite también transmitir mejor los mensajes. Por supuesto, entonces creo que ese momento para mí es muy importante. Y luego es ir aprendiendo a través de eso. O sea, hay muchos momentos, los periodistas, algo que sí tenemos los periodistas es la posibilidad de hablar con personas. Y cuando hablo con personas no son famosos como los futbolistas o poderosos como los políticos, sino que yo siempre le agradezco a la gente que te abre la puerta de la casa para contarte su historia. El entrenador del pueblo, que fue el entrenador de Jerry Mina, y te cuenta la historia, y porque nadie tiene la obligación de abrirte la puerta de la casa, ni de darte un tinto, ni de... Esa es la gente que yo valoro, y todo eso hace el periodista. Mi primera referente con la cual he tenido la oportunidad de trabajar fue Liliana Salazar. Liliana Salazar para mí fue un referente muy grande cuando estaba estudiando. Para mí, pues ella ha sido una de las pioneras, una de las que ha abierto camino para que ahora tantas mujeres podamos estar. Cuando ella empezó no eran tantas mujeres. Hoy en día da mucha emoción llegar a un cubrimiento y encontrarse con muchas mujeres ahí comentando, analizando, informando. O sea, es algo muy bonito. Para mí, Liliana Salazar fue un referente muy grande al inicio de mi carrera. Ya a lo largo de estos años he tenido la oportunidad también de conocer el trabajo de otras colegas, como en el caso de Goga que también trabaja con nosotros en Señal de Colombia, y ver esa disciplina, esa pasión y ese profesionalismo que le imprime a su trabajo ha impactado mucho también en mi carrera. El caso de la venezolana Adriana Monsalve, quien trabaja con Univisión, también para mí ha sido un referente muy grande, una mujer que sabe de tantas disciplinas deportivas, que está tan activa con el tema y de la cual también he aprendido. Entonces sí, tiene unos esos referentes que van enriqueciendo día a día la profesión. Profesional todavía hay mucho por hacer. Cada vez que avanzo es increíble cómo digo, no, me falta todavía esto, me falta lo otro. Quiero aprender de otras disciplinas deportivas. Quiero aprender mucho más, por ejemplo, de ciclismo, de béisbol. De béisbol aprendí mucho en Venezuela y además mi esposo es cubano, te podrás imaginar. Claro, Entonces, entonces creo que béisbol, baloncesto, boxeo, me imagino. sí, sí, atletismo, o sea, son muchas las disciplinas con las que comparto con él y pues él como cubano también sabe mucho de deporte y pues ellos en la isla obviamente tienen una experiencia grandísima a nivel de medallas olímpicas y todo. Quiero también cubrir Fórmula 1, o sea, para mí la Fórmula 1 es un objetivo gigante, me encantaría poder hacer cubrimiento. Hasta el momento no he tenido la oportunidad todavía de ir a ningún gran premio, pero es una de mis metas a mediano plazo. Obviamente Juegos Olímpicos también me encantaría poder estar en los Juegos Olímpicos. Es más que todo como ese tema de cubrimiento y de aprendizaje personal lo que tengo para este corto, mediano y largo plazo. Como mujeres, creo que nosotras tenemos ese plus también a nivel de ojo de águila, digo yo, hay detalles que nosotras podemos percibir de pronto y que podemos complementar con esos conocimientos que tienen los hombres. Entonces, para mí, este trabajo en equipo entre hombres y mujeres, teniendo estos roles tan importantes como los que nos asignó Señal Colombia, que tuvo la confianza y esa seguridad de enviarnos a un cubrimiento de 25 días donde teníamos jornadas desde las 4 de la mañana, muchas veces hasta la medianoche, y tener que estar en tantos espacios, estábamos en señal de la mañana, en mi caso en señal de la mañana, en las noticias del mediodía, las noticias de la noche, señal deportes. Entonces creo que ese trabajo en equipo se complementó y yo creo que lo logramos reflejar en pantalla. Hemos tenido muy buena retroalimentación por parte de los televidentes y yo creo que eso es lo que más nos puede quedar en esa satisfacción de ese trabajo. El último día en la final, con Paula estuvimos en Señal Deportes, hicimos ese enlace con Carlos Roberto, con la profe Diana, y la verdad fue muy gratificante. Incluso la misma gente en el estadio que nos encontrábamos nos decían, hey, bien, Señal Colombia, gracias, ustedes están desde el día uno, ustedes están desde el principio con este cubrimiento, y uno se queda con eso, ¿sabes? Es como un alimento para el alma el tener esa reciprocidad de parte de los televidentes y ver que lo que uno estudia día a día, que lo que complementa, pues funciona y al canal, obviamente, con ese agradecimiento eterno, pues, por habernos enviado ese cubrimiento y por darnos la oportunidad, además de como mujeres, desempeñar esos otros roles. Tú ves, por ejemplo, Goga, la tenemos ahí en el canal también comentando ciclismo. Entonces, ha sido una oportunidad muy bonita la que nos ha brindado a las mujeres de Señal Colombia.
¿sabes? Algo que me parece bonito y es colaboración entre mujeres. Ese respaldo, que tú ves que alguna necesita algo, ok, ven, que te ayudo a nivel de conocimientos, de compartir datos. Eso es algo muy bonito, porque es apoyarnos entre nosotras, es ver que vamos creciendo en conjunto y que eso permite que otras mujeres entren también al periodismo deportivo, porque es abrir puertas para más personas. Entonces sí, me quedo con esas cosas positivas y con ese trabajo tan bonito que están realizando tantas colegas en la actualidad. El periodismo es periodismo, independientemente del género, lo mismo que pasa en el deporte. El fútbol es simplemente fútbol. Lo que pasa es que el camino para las mujeres termina siendo aún más complicado, hay mucha inequidad y sobre todo, pues aún hay cierto arraigo del machismo, tanto en el deporte como en el mundo de la comunicación. Entonces, el creer que tenemos unas competencias femeninas y que estas simplemente son las que permiten mostrar a las mujeres, pues realmente no termina siendo suficiente. En este caso, pues las mujeres estamos en la capacidad de cubrir cualquier tipo de torneo o competencia siempre y cuando tengamos la misma preparación. Y en este caso, pues más allá de eso, la presencia de nosotras termina siendo también una respuesta y un respaldo a las mujeres en el deporte que también están buscando la visibilidad. Por ese lado, yo lo miraría más como esa solidaridad de género entre el saber que la responsabilidad de nosotras como medio de comunicación es darles pantalla a quienes tanto lo han estado pidiendo y no me remito solamente al fútbol. Me quedo ya con todas las disciplinas porque en el ciclismo también pasa lo mismo. Si quisiéramos equilibrar la balanza, pues tendría que ser mismo número de hombres y mujeres en los diferentes espacios, hasta en las transmisiones radiales. Y la mujer no solamente para tenerla en planta baja o ni mucho menos para dar estadísticas, sino que también la pueden sentar al lado de un analista para que entre los dos comenten. En ese, digamos, incluso en ese contraste de voces puede salir un producto muy bonito mirándolo desde lo radial, también para la televisión, pues la mujer no solamente está para mostrarse, sino también para, pues para analizar y salir con el criterio con el que cualquier otro hombre también puede hacerlo, pero con el mismo número, porque sin embargo en diferentes programas no dejamos de ver tan solo una mujer sobre 4 o 5 hombres en un set. Es cuestión de personalidades, ¿no? Incluso, pues, además porque a nosotras nos toca ese rol más complicado de ganarnos el respeto de las personas que vamos a dirigir, porque tristemente aún califican a la mujer como el sexo débil. Dice, ah, esa es mi jefe, ay, pero es, perdón la expresión, dice, pues es una vieja, es decir, esa vieja, ¿qué me va a hacer? No, está loca, no, ninguna está loca ni nada, es decir, si yo estoy en un rango mayor y doy una indicación, pues evidentemente eso es lo que se debe cumplir. Afortunadamente, pues, en ese papel tan importante o en ese cargo que me designaron en Colmundo, encontré un equipo que por el contrario, pues me respaldó, fue muy atento, caballerosos todos y eso pues para mí termina siendo tal vez una de las fortunas más grandes porque incluso lidiando, y digo yo lidiando porque pues de las regiones todas las personalidades y tenía los equipos de Cali, de Medellín, de Pasto, pues donde todos llegaban como con sus mañas prácticamente. Entonces es entender también cómo se trabaja desde las regiones, escucharlos y que ellos también atiendan a lo que yo les pido y logramos pues un engranaje muy bonito. Pero por lo mismo, por el hecho de pensar que en la personalidad de la mujer podemos llegar a ser estrictas, pero también es saber corregir y pues si lo manejamos desde la mejor manera, tener esa rectitud frente a lo que estamos planificando en torno al medio de comunicación. Esto no habría sido posible sin mi familia. Esto, porque en definitiva, pues yo llevé también mi carrera universitaria ya siendo madre. Entonces, pues tenía a mi hijo bebé, tenía que estar pendiente de él, que el jardín, que una cosa, que la otra, pero el parcial, pero las clases, o sea, fueron muchas cosas y después vino la parte laboral, pero pues mi familia termina siendo fundamental, dándome un apoyo en el vaya tranquila, si necesita algo nos dice, en la medida de lo posible alcance a llegar, pero siempre estuvieron ahí atentos a lo que yo fuera a necesitar y nunca, digamos, tuve que separarme de mi hijo, pude acompañarlo en toda su etapa de crecimiento, él también disfrutó conmigo, porque en la medida que yo podía, me lo llevaba también para las transmisiones, para la emisora, entonces él también se convirtió como en mi cómplice en todo este desarrollo profesional.
En definitiva, el estar siempre con la audiencia nos obligó a abrir esas ventanas desde las plataformas digitales y pues que gracias a la misma tecnología pues podemos llegarle incluso más audiencia. Hay unos que todavía no dejan su radio, que lo tienen todavía, no sé, en la cocina, en la mesita de noche y tal vez esa es la misma tradición, ¿no? Y Colombia en algún momento no lo va a dejar, sobre todo desde la M, ¿no? Porque la amplitud modulada llega a otros rincones donde no pasa con el dial FM. Entonces, llegamos al campo o a otros sectores del país donde muchos dicen, no, pues yo he recibido, por ejemplo, reportes de sintonía desde el campo en Nariño y me dicen, oiga, qué bonito, y la gente manda la foto del radio y al fondo del campo, pero sin embargo teníamos que pensar en esas nuevas generaciones que también escuchan fútbol, que también quieren saber de deporte. Y entendíamos pues que de ahí partir a transmisiones en vivo a través del Facebook Live, crear el canal de YouTube donde también podamos emitir todos nuestros programas y pues mantener obviamente esa conexión desde la página digital, desde la página web con el streaming o lo que, pues, digamos, otras aplicaciones, como es el caso de Tuning Radio, Radio Box, que también, pues, permite que Colmundo esté ahí. Entonces, es el promocionar y el decir, usted no tiene AM, no se preocupe, en Facebook nos puede ver. Y como ahora, pues, hay algunos planes de celulares que ni cobran porque usted se está metiendo a Facebook, eso no le consume datos, pues la gente es feliz poniéndolos de su celular o conectándolo también desde otras plataformas digitales o dispositivos móviles. Así que pues eso ha sido bastante significativo y lo hemos visto en el incremento de las cifras de audiencia en las redes sociales. Bueno, primero lo que siempre yo digo, los sueños sí se hacen realidad, siempre y cuando tú le pongas constancia, disciplina, dedicación, pasión y amor, que piedras vamos a encontrar en el camino. O sea, ustedes no crean que es que el camino va en carretera pavimentada, vamos a tener unos tramos, así como el Tour de Francia ayer, de puro pavé, de puros adoquines, donde vas a encontrar un montón de situaciones que tienes que sortear, pero solo tienes que sortear aprendiendo también a ser muy fuerte desde lo emocional, porque hay momentos en los que a mí me pasó con compañeras con las que arrancamos y se fueron porque dijeron, no, esto está muy difícil, este camino de pronto no es, y los comentarios y la gente encima, que las mujeres somos brutas para el fútbol. Y yo, venga, pero la única manera de hacerlo es preparándose. Es decir, el consejo más grande que yo les doy, te repito, disciplina, pasión, vocación, sacrificio, que se lo gocen, porque si a uno le gusta y le apasiona esto, yo les puedo decir que habrá días que pueden ser pesados de trabajo, pero no hay un solo día de mi vida en que yo haya ido a trabajar, porque me disfruto tanto esto que hace parte como de lo normal de mi vida, como si fuera un hobby, ir a ver fútbol, ir a presentar, ir a prepararme como con eso. Entonces, que le pongan mucha pasión y que no desistan a cualquier tropiezo. Yo creo que los tropiezos tienen que ser, depende como tú los mires. Siempre los tropiezos serán una oportunidad de tomarlos, evaluarlos, si te sirven bien, sigues adelante, si no te sirven, échalos para un lado y sigues igual, pero todo tomarlo como parte de tu crecimiento y no desistan. A veces el sueño puede demorarse. Yo empecé a mis 17 años, hoy tengo 41 y los sueños se siguen cumpliendo. Entonces, yo creo que también tener mucha paciencia para no esperar que las cosas se den así. A mí me decía uno de los chicos también de la universidad, no, profe, es que yo llego allá y me tienen haciendo es que llamadas y que buscando jugadores y que haciendo reporteo. No, yo me quiero sentar así, profe, ya como usted está ahí hablando con los duros. Y le dije, a ver, esto es un proceso. Que haya gente que llegue y lo pongan de una vez, bendecido sea y aproveche la oportunidad. Pero si el proceso va poco a poco, poco a poco, poco a poco, pues es lo lógico y es lo normal. Yo le dije, ¿usted cree que yo estoy sentada aquí porque yo llegué parada y caí del cielo y me sentaron acá? No, tocó hacer un proceso de mucho tiempo para yo poder llegar hasta donde estoy. Entonces yo les pido pasión, disciplina, mucha resiliencia y sobre todo paciencia, pero si ustedes tienen pasión y tienen los objetivos absolutamente trazados, puede pasar por el lado todo lo que sea y no les va a perjudicar en ese sueño. Y lo otro es que ustedes siempre que reciban comentarios malos o cualquier cosa, yo pienso que la manera de responder no es ni con palabras, ni con grosería, ni con nada, sino con trabajo. Fue haber trabajado con la FIFA en el Mundial Sub-20. En ese año 2011 yo fui coordinadora de entretenimiento y televisión del Hernán Ramírez en Pereira y trabajar con la FIFA es una exigencia grandísima porque tú tienes que tener plan A, plan B, plan C, plan D. Si este no funciona, ¿cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? O sea, nada te puede fallar.
todo que tiene que ser impecable y logramos ser la mejor sede en cuanto a todo, incluyendo el tema mío de televisión. Con eso, mi jefe fue John de Luisa, que hoy es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, un tipo absolutamente exigente, pero en el buen sentido, disciplinado, y te digo que aprendí un montón de cosas y mi reto y mi desafío era, bueno, vamos a hacer de Pereira la mejor sede de todo este Mundial Sub-20 y evidentemente fuimos Pereira y Medellín, luego fue el segundo y particularmente fuimos 2 mujeres coordinadoras de televisión tanto en Medellín como en Pereira y en Armenia también estuvo una colega, entonces era muy bonito ver, en la FIFA tienen gente muy tesa de unos altos cargos que son mujeres y estaban allá, entonces ese fue un desafío muy, pero muy bonito. Te digo que son varios. Y yo creo que el paso más importante era Caracol Radio, que era el sueño de mi vida desde chiquita, estar en Caracol Radio y llegar a Caracol y ya sentarte tú al lado de Iván Mejía. Yo creo que ese fue uno de los retos que más me asustó a mí. Cuando me tocó ya en vivo con Iván Mejía, uy, no, o sea, porque a mí me parece que como comentarista es impecable. A mí me parece que es el que mejor y más claro te muestra el fútbol y le aprendí demasiado, pero tenía susto porque él había sido reacio muy con las nuevas generaciones y bueno, no sé cómo iba a verlo de una mujer y me tocó un partido con él. Ya previamente le había pregrabado unos camerinos, por decirlo así, pero ya en vivo, yo rogaba y rezaba para que no me tocara cambio con él y porque me daba mucho susto. Me tocó seguir el partido de Gales y él me dio un cambio al aire y me preguntó por cómo estaba jugando Gareth Bale y yo juré que me iba a broncoaspirar del susto que tenía y di mi concepto y al aire mismo me felicitó. Me dijo, qué bien habla Juliana de fútbol. Y yo como que sentí como una cosa así y claro, pues eso lo escuchó mucha gente y ese día pues para mí eso fue como un bautizo, como un espaldarazo de sígalo haciendo y a partir de ahí con Iván estuve en muchísimas transmisiones de eliminatorias, de amistosos, de Champions, de muchas cosas y fue un desafío muy grande llegar a un grupo de trabajo con tantas figuras y que fueron mis referentes y ya sentarme yo básicamente de tú a tú y estar a la altura de ellos. Entonces era estudiar más, era ver más fútbol, era ampliar el conocimiento porque ya no estaba en Manizales, ya estaba en Bogotá donde tenía que tener un panorama de todo y ya. Yo tengo un grupo de amigas que es las que te estaba nombrando y entre todas compartimos conceptos y tenemos un grupo donde hablamos de muchas cosas del deporte y yo digo, qué rico ver que no es que tú vas solo en el camino, sino que hay un montón de amigas y además colegas y compañeras que también están muy bien preparadas y en lo que están, ¿no? Tú dices, es que lo hace muy bien en su revista o en su canal digital, ella en televisión, ella en radio como comentarista, como analista, como reportera o como presentadora. Y hablando ya del tema puntual de Copa América, que estamos aquí en Bucaramanga hoy para la final, ¿cómo has sentido ese ambiente tan fuerte del fútbol femenino durante este mes? Y cómo ves a Colombia para esa gran final con Brasil? Bueno, siento que el fútbol femenino ha tomado relevancia para muchos, más por hechos aislados al talento de las niñas que a otra cosa. Y eso es algo que debemos tener en cuenta y priorizar, porque si por algo ellas son protagonistas o por lo que son protagonistas en este momento es por el talento, por el talento, por la responsabilidad de su grupo, de ellas mismas con el país. Y entonces siento que es una lección que nos dan ellas de vida muy, muy importante a todos, porque yo pienso que la hazaña que ellas lograron, o que están por lograr, o que están logrando, no se va a olvidar, ¿no? Mientras tuvimos un debacle horrible en la selección masculina, ellas se encargan de enaltecer el deporte rey, el deporte que más masas mueve en el mundo, el deporte que amamos nosotros los colombianos, con mucha jerarquía, porque lo que han hecho ellas es de pura jerarquía y personalidad, talento de sobra. Mire, yo obviamente no es para nadie un secreto que Linda Caicedo tiene a todo el mundo enamorado, pero lo de Linda, hay un delantero que es mi delantero
favorito de la historia del fútbol profesional colombiano, y es Faustino Asprilla. Y yo la veo a ella tan joven y con esa manera de correr, con esa manera tan vivaz de atacar, me acuerda al tiro. Es una cosa impresionante y yo estoy segura que esa mujer nació para brillar. Esa mujer nació para conducir a sus compañeras también al éxito. Es una cosa impresionante y yo siento que esa es una lección que nos han dado ellas de tenacidad, de empoderamiento femenino, en toda su palabra, muy, muy importante, y que esa es la verdadera razón por la que hoy por hoy es tan importante la consecución que llevan. ¿Y cómo las veo ante Brasil? Hombre, un mensaje también. No se vayan a desesperar o no vayan a bajarle la caña a ellas porque no logren ganarle a Brasil, porque puede pasar. En el fútbol gana, empatas o pierdes. Y Brasil es una plaza que ya lleva mucho más tiempo de trabajo serio que aquí, ¿no? Recordemos que ellas han trabajado con las uñas, que ha sido un terreno totalmente abandonado, así que ya el proceso es muy importante en el fútbol, los procesos son muy importantes en el fútbol. Brasil ya lleva mucho, mucho, mucho más adelantado ese terreno que nosotros, así que cualquier cosa puede pasar, pero también estoy confiada en el talento de nuestras mujeres, así que a la expectativa estoy. Sin embargo, quiero decirle a todo el mundo que no se desanime si no se consigue eso, que sería un fracaso, sí, tomando lo literal de la palabra fracaso, pero no quiere decir que sea el fin de todo o que ellas no merezcan el reconocimiento que desde ya deberían darle. Así que esa es mi opinión. Hemos entrado en una era donde los periodistas como que se convierten en celebridades. Y tú decías que obviamente no estás de acuerdo con eso. ¿Por qué? Pues porque es que nosotros no somos la noticia. Yo creo que la esencia del periodismo es informar lo que es real. La verdad siempre es lo que nos tiene que primar en nuestro tema periodístico. Nosotros no podemos contar fantasías ni ficción. Y el hecho de que nosotros seamos ese nexo entre el hecho y la audiencia nos hace privilegiados a nosotros como periodistas, que podemos hacer esa tarea, pero eso no indica que nosotros somos parte del espectáculo o de la noticia. Nosotros no somos parte de ella, no somos protagonistas, somos solo el vehículo para llegar a la opinión pública. Entonces a mí el tema de los periodistas vedette, no, me saca de quicio, me da mal genio, me da rabia que quieran ser más importantes que los hechos y que los protagonistas del deporte. Hablando de Atlético Nacional y otros clubes, también los propios equipos intentan generar su comunicación y de hecho como que se ha limitado mucho el papel del periodista, o sea, las ruedas de prensa son muy limitadas, el jefe de prensa elige a quién le da la palabra, casi siempre a los mismos. ¿Se has notado como esa limitación que se le daba al periodismo ahora, más que antes? Sí, mira, hay una cosa, yo estoy de acuerdo con que se limite, por ejemplo, en la época mía se arrancaban los micrófonos y se querían morir para entrar a un camerino a hacer una entrevista. Yo creo que también fue por el hecho de que mi marido era el protagonista en ese camerino. Él era el que mandaba en el camerino con sus jugadores antes del partido y después del partido, y él siempre, siempre cerró las puertas del camerino en los equipos donde trabajó. Y yo entendía eso, yo decía, porque él me decía, no es un sitio de trabajo para periodistas, es un sitio privado del equipo de fútbol. Ellos pueden entrevistar después, pero a un deportista desnudo, metido en una ducha, eso no es noticia.
O sea, no es lugar para entrevistar. Eso es pues como una parte para yo decirte que yo nunca estuve de acuerdo con esa situación del periodista dentro de los camerinos. Después, por fortuna, yo pude trabajar en la Copa Mundial Sub-20 de FIFA del 2011. Yo manejé las comunicaciones de ese mundial en Medellín y viví de cerca. Yo ya lo había vivido como periodista del Mundial del 90 y del Mundial del 94, la rigurosidad que tiene la FIFA para el trabajo periodístico, que nos da todas las facilidades, pero con sus límites, con sus normas. Entonces, cuando aquí llegó y se instauró la zona mixta y la rueda de prensa y no entra nadie a donde no debe entrar, yo dije, aleluya, se organizó la tarea periodística en el fútbol y en general en todos los otros eventos. Yo estoy de acuerdo con eso. Pienso que hoy, que está todo tan esquematizado, se le ha limitado a los periodistas con base en esos esquemas el acercamiento con los deportistas. Bueno, Olga, tú empezaste como yo en el tiempo donde los géneros pues estaban claramente delimitados, ¿no? Estaba la prensa, la radio, la televisión. Luego viene todo este cambio del mundo digital, del mundo de Internet. Y estamos ya en este tiempo donde todo es pensado de otra manera. ¿Cómo ves que ahora haya que prepararse para ser una buena periodista deportiva, a diferencia de pronto de hace 30 o 40 años cuando no existía esa convergencia mediática? Bueno, periodista deportivo, hombre o mujer, ¿no? Ya quedamos en Sí, que no vamos a dividir géneros. sí, correcto. Pues yo no sé, Francisco, así como yo te puedo contestar que es mucho más difícil, también te puedo contestar que es mucho más fácil y puede terminar siendo una cosa absolutamente banal. Entonces, es difícil si en realidad tú vas a hacer una cosa bien hecha. Entonces, ahora que uno escribe una crónica, tiene que pensar si vas a hacer un podcast o vas a hacer un video o le vas a agregar una galería de fotos o vas a agregar notas anteriores. Es un desafío muy grande. Es un desafío muy grande porque, por ejemplo, uno antes hacía prensa y era prensa. Yo en este momento actualmente soy la directora del Deportista del Año, que hago con Hernán Peláez hace como 1000 años. Y entonces uno ahí dice, joder, madre, pero yo ahora también tengo que presentar el Deportista del Año, entonces también tengo que aprender a tener manejo de cámara, manejo de tiempo. Antes del Deportista del Año hacemos unos conversatorios, pues ahora por la pandemia se volvieron digitales, pero antes eran presenciales, entonces es un desafío, donde si tú eras periodista solo de prensa, pues escribías y ya está. Pero pues también si hago solo tontadas y monto TikToks y no los estoy criticando a la gente que le encanta, me tiene sin cuidado, la verdad. A veces cuando tengo tiempo, que es muy poco, también me meto y me divierto, no los voy a criticar, pero eso no puede ser la profundidad de tu trabajo. O sea, si tú en tu red, como se llame la red personal, quieres tomar del pelo, quieres tomarte una foto tomando una cerveza o en la piscina, eso es problema de cada uno. Pero si lo hacemos como el desafío del alcance que tiene Internet, pucha, es una tarea muy difícil, porque te contaba cuando yo iba a cubrir los mundiales o cuando iba a cubrir las eliminatorias, sencillamente sacaba el partido y yo pedía una máquina de escribir prestada o me iba a un periódico donde ya tenían computadores, pues porque no existían los computadores portátiles y tú corrías y hacías la nota del partido que salía el otro día, pero ahora tienes que hacer rápido una nota para la web, que es la que toca subir a los 2 minutos cuando se acaba el partido, pero no puedes subir solo la nota, tienes que grabarte directo en el video diciendo acá están saliendo los jugadores, bueno, qué sé yo, y bueno, y si puedes subir rápido una galería de fotos y si puedes subir reacciones, o sea, ahora toca hacer 2, realmente toca hacer 2, y cuando acabas todo eso, es como, pucha, ahora me toca hacer la nota del impreso.
Y la nota del impreso no puede ser la nota que tú subiste rápido a la web, porque esa nota que subiste rápido a la web es lo caliente. Ganamos, perdimos, clasificamos. Tú al otro día, 24 horas después, no puedes salir en el impreso diciendo lo mismo. Entonces, en el impreso tienes que hacer un análisis de cómo vamos para el futuro, una entrevista, qué sé yo. Pero es difícil. Ese reto es difícil si tú haces las cosas bien. Pero si lo vuelves solo una mamadera de gallo, pues todos somos periodistas web también. Bueno, y digamos, además de esa dificultad para abrir espacio, pues digamos que el medio del periodismo deportivo habitualmente siempre ha sido muy de hombres, muy machista. ¿Te tocó vivir alguna situación compleja en términos personales o por el contrario, no? Sí, complejas, feas, pues no sé si decirles acá, pero sí, sobre todo cuando entré a WIN, que fue muy difícil, es una historia muy curiosa, y fue muy difícil lograrlo, duré muchos años detrás de eso, y cuando lo logré por mérito propio, la verdad fue un poquito de suerte y también mérito propio, porque pues me hicieron casting y todo eso, pero como tener esa entrada fue, o sea, estaba en el momento exacto donde tenía que estar. Y entonces, digamos que en Cúcuta, pues algunos compañeros empezaron a decir que lo había conseguido, ya entenderás. Sí, Y pues sí, no, sí. porque de hecho a mi jefe en ese momento ni lo conocía. Yo fui al canal en Bogotá, me hicieron la prueba, los castings fue bastante extenso, varias cosas, y pasó el tiempo para que me llamaran. En realidad no fue ni siquiera de una vez. Yo regresé a Cúcuta por Win Sports, si no, yo me hubiera quedado en Bogotá, pero a mí me dijeron la única forma que entres es en Cúcuta porque necesitamos una persona en Cúcuta. Y así fue que entré a Win, pero sí, las habladurías, me han puesto La mil no. envidia. Y sobre todo los hombres, porque pienso, o sea, son los hombres los que hablan de uno y hombres que tienen hijas, esposas, y pues no piensan que pues el dañar el nombre de uno de esa forma, pues es tenaz. Pero con el mismo trabajo y con todo, pues yo demostré que no era así. Siento que en Cúcuta me tienen ese respeto, saben del esfuerzo. Además tengo una amiga periodista que es quien también me ha ayudado mucho, es así, tiene muchísimos años, para mí es la mejor periodista, se llama Cecilia Gamboa, Chechi, le decimos de cariño, y ella pues me ayudó con todos esos aspectos feos, ¿sí? Porque ella siempre van a hablar de usted, siempre los hombres van a creer que son más que usted, y digamos que pues me ayudó en ese sentido, pero sí muchas cosas feas al llegar acá a Bucaramanga también, que llegué este año. Bastante rechazo, pero yo pienso que poco a poco pues las cosas van mejorando. Pero sí hubo muchas cosas feas, de hecho todavía. A veces la gente habla. He tenido novios que ni yo sabía, pero bueno. Vaya, y no percibes, Naida, que eso pase con los hombres, o sea, ¿es un tema más en el gremio con las mujeres? Sí. Son los hombres porque pues mujeres hay pocas y las que hay, de verdad, a todas las quiero, las respeto y nunca he tenido problemas con ninguna mujer del gremio. Ni que yo sepa que estén hablando cosas mías, no, siempre han sido hombres. Bueno, en términos de preparación, Paula, para los estudiantes y las estudiantes que están formándose pues para querer llegar a ser periodistas deportivas, ¿qué les recomendarías? ¿Qué sería importante en esta época para acercarse a esos sueños? Lo primero es que nosotros, si queremos ser periodistas deportivos, tenemos que ser periodistas deportivos. No podemos ser periodistas futboleros. Yo sé que nos apasiona el fútbol, yo sé que somos un país muy futbolero, que mejor dicho giramos en torno a eso. No está mal, obviamente hay que saber de fútbol,
pero si somos periodistas deportivos tenemos que aprender de todo. Entonces yo creo que el mensaje es: leamos, tomémonos un tiempo para ir y buscar sobre un deporte que no conozcamos. Hay Juegos Olímpicos, entonces qué bacano es, venga, qué chévere ir a los Juegos Olímpicos y poder hablar, no sé, de esta disciplina deportiva que nadie la conoce. Entonces es eso, como que podamos, no estoy diciendo que sean los superdotados en todo, pero que sí tengan la posibilidad de que entiendan un poco de cada una de ellas. Y el que les apasione, pues obviamente con toda, y a seguir luchando por ese sueño, porque yo sé que hay unos que no quieren ser periodistas de fútbol, sino que hay unos que les gusta el béisbol y sueñan con las grandes ligas, como el que le gusta el baloncesto y quiere llegar a hablar en la NBA. Entonces es eso, si tienen esa meta y ese sueño, es que vayan por ella, trabajen por ella, se planteen esa meta a mediano y largo plazo y trabajen por ella, y aprovechen las redes sociales. O sea, yo creo que las redes sociales son una vitrina enorme, pero para hacer buen contenido. Hay que aprovechar TikTok, hagamos contenido diferente, hagamos contenido que haga ver nuestra capacidad, que yo creo que eso es importante. Las redes sociales no todo son fotos, no todo es salir a pasear, fui a la playa, no. Podemos hacer contenido distinto, y yo sé que eso también nos abre grandes ventanas y grandes oportunidades a todos.